Gracias y paz, hermano. Estamos dando inicio a nuestro 10º día devocional, 10º día de nuestro ayuno debajo de sus alas. Y hoy el tema que vamos a estar comentando hoy se llama Protegido por la sangre de Jesús. Y está allí en Mateo 26, 27 y 28 son los versículos que dice así: Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sabemos que antiguamente en la ley la única forma de cubrir pecados era cuando había sangre por medio. Si no había sangre, no se cubrían aquellos pecados. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos participantes del cuerpo de Cristo, nosotros somos participantes también de la remisión de pecados. Todos nuestros pecados fueron completamente cubiertos y para siempre, dice la palabra. Y la primera mención en la Biblia donde hay sangre se encuentra allí en Génesis. Dice la Biblia que después que Adán y Eva pecaron, que ellos salieron del Edén, que Dios los expulsó del Edén, dice la palabra que ellos tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y en un momento cuando Dios le pide una ofrenda a Caín y Abel, dice la Biblia que Caín lleva de los frutos de la tierra, cereales, frutas, y Abel lleva un cordero. Y saben que en la Biblia, siempre cuando hablamos de cordero, eso nos remite a remisión, eso nos remite a sangre. Y cuando vemos que hay sangre por medio, hay remisión de pecados, hay perdón. Entonces nosotros vemos que en la Biblia la primera vez que menciona es cuando la ofrenda de Abel fue acepta, porque en el medio, en esa ofrenda, había sangre. Y nosotros vemos que la ofrenda de Caín, por el contrario, fue rechazada. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, sino que la rechazó. Entonces puede tal vez parecer extraño, pero la sangre siempre nos recuerda que cuando había sangre, había pecado por medio. Cuando había sangre, había necesidad de que alguien fuera sacrificado para que otro recibiera perdón. Y fue lo que aconteció con Jesús en la cruz, ¿verdad? Jesús, cuando murió por cada uno de nosotros, fue necesario la sangre de Cristo allí en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados. Y es interesante que desde el inicio, ya en el inicio, la palabra nos muestra que cuando Adán y Eva pecaron, allí en Apocalipsis dice que el cordero es del principio del mundo que fue sacrificado. Y eso nos habla que cuando Adán y Eva pecaron, fue necesario que ellos fueran cubiertos. Dice la Biblia que ellos tomaron hojas y se cubrieron con hojas. Pero cuando Dios los expulsó del Edén, Él les cosió pieles, Él les hizo una de piel. Y cuando eso nos lleva a que fue un cordero, fue necesario que muriera para que Adán y Eva fueran cubiertos. Entonces vemos que la sangre, desde el inicio de la creación, ella ya hacía alusión a Jesús, ya representaba lo que Jesús iba a hacer un día por nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que allí cuando Caín y Abel presentaron, los dos fueron a adorar a Dios, los dos fueron con una ofrenda delante del Señor, pero había una ofrenda que incluía sangre, y fue esa la ofrenda que fue acepta, la ofrenda de Abel. Entonces nosotros creemos que la sangre de Jesús hoy es la sangre que nos protege, la sangre que nos guarda, es la sangre que cubre nuestras vidas. Nosotros vemos que el pueblo judío, allí cuando ellos cubrieron sus casas, pintaron los dinteles de sus casas, dice la Biblia que cuando el ángel de la muerte pasó allí por la ciudad, pasó por los egipcios, dice que los hijos de los egipcios murieron. Muchos murieron aquel día, hasta el hijo de Faraón. Y fue esa la causa que Faraón dio la orden de que el pueblo saliera de su tierra. Pero vemos que los que estaban con la sangre, cubiertos por la sangre, todos ellos fueron salvos, ninguno de ellos murió. Entonces nosotros vemos que la sangre tiene mucho poder hoy para nosotros ser cubiertos, para nosotros estar debajo. Estamos viviendo un tiempo de una crisis sanitaria, un virus que anda a nivel mundial, pero nosotros tenemos la paz y la tranquilidad de que la sangre de Jesús nos cubre, la sangre de Jesús está sobre nosotros. Y dice allí en el libro de 1 de Juan 3, 11 y 12, dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Esto es muy interesante ver en la palabra que cuando Caín se presentó delante de Dios, él se presentó con sus obras, con lo que él podía ver, con lo que él hizo, con lo que él podía haber traído de bueno delante de Dios. Y saben que muchos cristianos hoy
Ellos viven su vida y su relacionamiento con Dios basado en sus obras, en lo que ellos pueden hacer de bueno. Cuánto ellos ayunan, cuánto oran, cuánto tiempo ellos dedican a leer la Biblia, si ofrendaron, si diezmaron. Todo eso son obras delante del Señor. Pero con Dios nosotros no podemos relacionarnos en base a nuestras obras, sino que debemos relacionarnos en base a la sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. La sangre de Jesús que cubre todos nuestros pecados. Dice la palabra que en la tierra, dice allí en Filipenses, en Juan dice esto, que en la tierra no fue hallado ni uno justo que pueda compararse a quién fue Jesús. Saben que nosotros cuando participamos de la cena, y lamentablemente vemos hoy eso, muchos pastores que cuando van a participar de la cena le dicen a los hermanos, bueno, ahora examínese cada uno a sí mismo a ver si no está siendo indigno para tomar de la copa y comer del pan. Sabe que si nosotros fuéramos a participar de la copa y del pan pensando en que somos dignos de participar, ninguno de nosotros sería, porque todos nosotros tenemos errores, todos nosotros cometemos errores. Pero cuando la Biblia dice cada uno examínese a sí mismo, no está hablando de cómo nosotros somos, sino está hablando de la manera. ¿Sabe? Porque en aquella época los corintios, ellos tomaron la cena como algo totalmente banal. Ellos comían, dice la Biblia que se emborrachaban y hacían de aquello una fiesta que Dios se desagradaba. Entonces Dios les dijo, bueno, examínense cada uno a sí mismo a ver cómo ustedes hacen la cena del Señor. Pero si fuera por cómo nosotros somos, ninguno sería digno. Pero como la sangre de Jesús fue derramada por cada uno de nosotros, dice la palabra que nosotros fuimos justificados, fuimos hechos justos, fuimos hechos justicia de Dios. Entonces por eso nosotros podemos participar de la cena, podemos participar del pan, sabiendo que fuimos justificados. Amén. Entonces nosotros creemos que en este tiempo el enemigo no puede tocar nuestras vidas, el enemigo no puede tocar nuestra casa, nuestra familia, porque nosotros estamos siendo guardados. Y dice Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo, porque cuando el ángel de la muerte pasó por aquella ciudad, dice la Biblia que él pudo cosechar las vidas de aquellos que no estaban bajo la sangre, pero nosotros hoy estamos debajo de la sangre de Jesús, estamos guardados por esta sangre que nos protege. Entonces nosotros no podemos hoy aceptar enfermedad, no podemos aceptar falta de recursos, porque nosotros estamos debajo y guardados por Jesús. Amén. Entonces si usted está pasando por tiempo de enfermedad, por tiempo de dificultad financiera, ore y declare lo que la palabra nos dice, ore y declare lo que la Biblia nos relata, porque nosotros tenemos un abogado que es Jesús. Amén. Cuando usted está delante del Señor, llega delante del Señor, usted tiene un abogado que es el que está intercediendo por cada uno de nosotros. Saben que antiguamente el diablo tenía legalidad para él venir delante de Dios y él mostrar todos los pecados que usted tenía, todo aquello que usted había cometido de malo, todo lo que usted había errado, todos sus pecados, sus errores. Pero hoy él no puede venir más delante del Señor, porque nosotros tenemos un abogado que es el que derramó su sangre una vez y para siempre por cada uno de nosotros. Entonces nosotros fuimos justificados. ¿Sabe? La sangre que fue derramada, ella fue derramada una vez y para siempre. Esa sangre nos justificó por los siglos de los siglos. Entonces no hay pecado en su vida, no hay nada que usted pueda hacer que Dios no lo ame, que Dios deje de amarlo. No hay nada que usted pueda hacer que Dios hoy quiera castigarlo, sino que nosotros fuimos cubiertos por la sangre de Jesús. Y ese era el mensaje de hoy. La protección está sobre cada uno de nosotros. Simplemente sienta paz en su corazón, sienta alegría de saber que la sangre de Jesús nos cubre. Nosotros estamos protegidos, como dice el Salmo, debajo de las alas, debajo de la sombra del Omnipotente estamos guardados. Así que tenga una semana bendecida y guardado bajo la protección del Señor.